Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con un breve resumen de este 21 de diciembre del año 2023. En México, la periodista mexicana Elena Chávez exhibe un audio en su cuenta de X en que acusa al hijo del presidente, me refiero a Andrés López Beltrán, de haber extorsionado al empresario Gerardo Esquivel, investigado por el FBI por lavado de dinero. La persona que se escucha en el audio asegura que López Beltrán le exigió 10 millones de pesos en efectivo a Esquivel para que López Obrador no lo atacara en sus conferencias y no ordenara investigaciones en su contra. Según el testimonio, trabajadores, incluido un chofer, escucharon esto y lo relataron a esta persona que lo comunica en el audio. Esta información fue compartida a consecuencia de los múltiples ataques de la red de ciberacosadores del presidente en contra de Elena Chávez, después de que libros como El Rey del Cash, en que expone una red de extorsión del actual presidente, que operaría desde tiempos en que estaba en el PRD, pues ha tenido mucho éxito. Es el libro más descargado en la plataforma de libros de Amazon. Vamos a escuchar el audio de este testimonio. Ese día iba todo de manera normal en la oficina y ya pues se supo que el presidente López Obrador pues había mencionado en la mañanera a los hermanos Pastel. Ahí dijo que pues estaban siendo investigados por el FBI por lavado de dinero. Ya ahí pues el ambiente se tornó pesado. Gerardo Pastel pues se supo que había recibido una llamada de Andy, no porque lo gritó. Y cuando colgó el teléfono, pues ya estaba todo enojado, se le veía, ¿no? O sea, la expresión y rojo a la cara. Pues le habla a Arturo Escobar para decirle que pues el hijo del presidente lo estaba extorsionando, ¿no? Ya baja el estacionamiento furioso y no se da cuenta que ahí estaba uno de los choferes que fue el que lo vio llorar y escuchar que la persona con la que estaba hablando por teléfono, que Andy López Beltrán le pedía 10 millones de pesos en efectivo para que su papá ya no lo siguiera mencionando en las conferencias. Ahí este rumor pues ya empieza a trascender entre todos los trabajadores que ahí estaban y empiezan a buscar el periódico Reforma, que fue el que utilizó el presidente para pues decir que los hermanos, empresas y políticos estaban siendo investigados por esta cuestión de lavado de dinero. Entonces, lo que menciona es que estos trabajadores buscaron hablar con personas del periódico Reforma que transmitieron esta información y luego esta misma información pues expone otro de los escándalos de corrupción de los hijos del presidente. Esto lo compartió la periodista mexicana Elena Chávez, quien actualmente está publicando, ha dado a conocer su nuevo libro titulado El Gran Corruptor de México. El Gran Corruptor, que expone una segunda parte, la corrupción de una red de extorsión, de sobornos o de tributos del actual presidente de México. La candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, dice: estoy compitiendo contra todo el dinero del mundo
todo el dinero del mundo estaría a favor de Sheinbaum, mencionó. Y aunque no lo dijo directamente, indicó que el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha incurrido en una mala práctica. Declaró que Sheinbaum no cometió actos anticipados de campaña, cuando todo el mundo sabe que cometió miles de actos anticipados de campaña durante 5 años, promocionándose incluso con recursos del gobierno, o sea, fundamentalmente con recursos de la Presidencia Federal. Xóchitl Gálvez, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, añadió que tiene en su contra a todos los gobernadores de Morena y, pues, cosa que no es menos importante, al mismo presidente de la República. Esta no va a ser una elección cualquiera, indicó. En Gaza se supera lamentablemente la cifra de los 20.000 muertos por los ataques del Estado de Israel. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es manipulado enteramente por Estados Unidos, que retrasa una nueva votación al respecto sobre si debe de aplicarse una resolución de alto al fuego, el fuego que sostiene Israel contra los civiles. En Praga se registra una masacre en la Facultad de Filosofía de una universidad de Praga. Un estudiante de 24 años de edad abrió fuego contra sus compañeros, ejecutó 14 personas y se reportaron 25 heridos. Se comenta que el atacante se quitó la vida y que el atacante habría privado también de la vida a su propio padre. Se desconocen los motivos y las causas. En Gaza, la Organización Mundial de la Salud comunica que dejaron de funcionar los hospitales del norte de Gaza, que hay cadáveres en grave estado de descomposición porque la morgue no funciona. Recordemos que el Estado de Israel mantiene privada la Franja de Gaza de electricidad, de suministro de alimentos, de agua, aunque de vez en cuando llega ayuda humanitaria. Y bueno, pues sin electricidad, los congeladores, los refrigeradores de la morgue no han funcionado, además que no hay la capacidad por parte de estos hospitales para contener pues todas las víctimas de los ataques del Estado de Israel, que ya suman más de 20.000. El periodista mexicano Rafael Loré de Mola, padre de Carlos Loré de Mola, denunció a través de su cuenta de YouTube que ha recibido amenazas en que pues 2 personas en particular que él liga con el presidente de la República han amenazado con secuestrar, no secuestrar, con acabar con la vida de una de sus hijas, una de las hermanas de Loret, una mujer que se dedica a ser coreógrafa. El periodista Rafael Loré de Mola ha dicho que presentó ya las denuncias correspondientes contra 2 personas, de las cuales solo mencionó su primer nombre, un hombre llamado Pedro y una mujer llamada Fabiola, pero responsabiliza al presidente de la República por estas amenazas que dice que tienen que ver con su trabajo periodístico. En México, en la Ciudad de México, fueron privadas de la vida 2 personas, esto en Tláhuac. En redes sociales circulan videos de la situación en la que se encuentra Gaza y en la que se encuentra el estado de Guerrero. Por tal situación, pues se comenta que esta Navidad será una Navidad entre ruinas. Entre ruinas en el estado de Guerrero por el huracán Otis de categoría 5 y porque no se inicia la reconstrucción, pese a las promesas del presidente, y en Gaza porque prácticamente ha sido demolida pues esta localidad palestina por los ataques de Israel. Suman ya más de 20.000 fallecidos este 21 de diciembre. En Nicaragua, la dictadura de Ortega, que pertenece al cártel chavista,
ordenó el arresto del obispo Isidoro del Carmen. En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega emprende persecución política en contra de la Iglesia Católica, de activistas y también de políticos de oposición para eternizarse en el poder. Forma parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, como también forma parte de esa organización el López Obrador, Claudia Sheinbaum, todo el partido Morena, el partido PT, en Venezuela pues Nicolás Maduro, en Bolivia Evo Morales y el partido MAS, etcétera. Bueno, hay muchos miembros de esta organización y esto es lo que caracteriza. O sea, Nicaragua, Venezuela y Cuba son ejemplos avanzados de una tiranía chavista, de lo brutal que puede llegar a ser. Les recuerdo siempre que pues Claudia Sheinbaum ha amenazado con que en 2024 quiere deshacerse de la Constitución mexicana, quiere eliminar nuestra Constitución y establecer una chavista, como también lo intentó Gabriel Boric en Chile. Y bueno, pues el pueblo chileno ha rechazado todas esas propuestas indecorosas y se quedan con la Constitución de Augusto Pinochet. En México, el colectivo Madres Buscadoras de Desaparecidos por Crimen Organizado acusan al presidente López Obrador de estarlas criminalizando, incluso de ponerlas en riesgo. Esto después de que el colectivo ha protestado por la eliminación del 90% del Registro Nacional de Desaparecidos. Indicaron que no se identifican los cadáveres, en este sexenio no se identifican los cadáveres con pruebas de ADN, ni se protegen a las activistas o activistas que participan en las búsquedas y que han sido amenazados por miembros del crimen organizado. Aseguran que los ataques de Andrés Manuel López Obrador son infundados. Él las ha acusado de ser un grupos de derecha, de extrema derecha, cosas por el estilo, pero en realidad las Madres Buscadoras han comentado que votaron por López Obrador debido a una serie de promesas que les hizo en la Plaza Tlatelolco en uno de esos eventos en que se recuerda la presunta masacre del 2 de octubre. Que oficialmente se dice que fue la represión del ejército contra un grupo de manifestantes estudiantiles ligados a ideología comunista. Aseguran que se sienten muy preocupados y decepcionados de pues, los resultados de las acciones del gobierno de López Obrador, ya que ellas lo apoyaron como parte de la sociedad civil cuando López Obrador pues acaparaba los medios de comunicación haciéndose eco de las denuncias de grupos de activistas. Ahora esos grupos de activistas López Obrador los rechaza y los persigue. En México, bueno, pues circulan burlas en redes sociales contra el presidente de Morena, Mario Delgado, por decir que son valientes y de peso. Expriistas que se suman a la campaña de Claudia Sheinbaum. En realidad son muy desconocidos y otros acusados de corrupción. ¿Quiénes son estos personajes? Pues bueno, los políticos que incluso anteriormente hablaban contra la corrupción de Claudia Sheinbaum y ahora traicionan al frente opositor, traicionan al Frente Amplio por México, porque no consiguieron por parte del PAN y del PRI sus ambiciones políticas, es Adrián Rubalcaba, que primero dijo que iba a renunciar al PRI, luego dijo que no había renunciado, ahora sí finalmente renuncia. Erubiel Ávila, que está ligado al grupo Atlacomulco, así lo están denunciando en las redes sociales, y Alejandro Murat. Murat, de la familia de corruptos priistas muy antigua, así como los Barlet, así como etcétera, ¿no? Los Gómez Urrutia, bueno, pues ahora también están ahí apoyando a Sheinbaum en una organización que llaman Alianza Progresista. Entonces ha causado repudio por parte incluso de los mismos morenistas que Mario Delgado celebre la integración de pues cualquier personaje de los partidos de oposición a favor de Sheinbaum, lo cual nos está indicando que no hay ninguna perspectiva de gobierno, no hay ningún proyecto de gobierno, al menos no un proyecto de gobierno positivo por parte de Sheinbaum sobre México.
En Gaza sube a más de 20.000 el número de palestinos fallecidos en ataques del Estado de Israel. Y el 70%, esto según fuentes oficiales del Ministerio de Salud, el 70% de estas 20.000 víctimas mortales eran mujeres y niños. No hay proporcionalidad entre el ataque que cometió el Hamas contra el Estado de Israel, que ahora se sabe que es una responsabilidad que pesa sobre el gobierno de Netanyahu, porque él tenía un informe por parte de la CIA en que se le advertía con un año de antelación que se estaba preparando ese ataque contra el Estado de Israel por parte de Hamas. 70% de los 20.000 palestinos fallecidos son mujeres y niños. Esto es con lo que carga el Estado de Israel, la responsabilidad criminal que pesa sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa. Y tras la integración de estos tres políticos priistas en la campaña de Claudia Sheinbaum de Morena, sufre una caída en su popularidad, pues por rodearse de expolíticos del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, que con anterioridad, pues López Obrador, o mejor dicho, Mario Delgado, hay más evidencia grabada de Mario Delgado diciendo que estos partidos debían de desaparecer, y ahora los integra como parte de su coalición. En Argentina, el presidente Javier Milei lanza campaña titulada "El que corta no cobra", es decir, el que hace bloqueos, el que se manifiesta no cobra, e invita a denunciar a los sindicatos y organizaciones que están extorsionando, manipulando a los argentinos para hacer manifestaciones violentas en su contra. Vamos con otra información. En México, tras perder la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México por el partido Morena, Omar García Harfuch, que proviene igualmente de una familia muy antigua priista, el ex jefe de la policía de Sheinbaum en la Ciudad de México, abandona el país, se va de México. Medios de comunicación, en particular el periodista Carlos Loré de Mola, asegura que esto indica el temor que tienen al crimen organizado, que indicaría la mala situación en seguridad que enfrenta México. En México denuncian activistas ambientales que 6 jaguares fueron atropellados, 121 cuevas y cenotes fueron destruidos para la construcción del Tren Maya. Cuando circulan videos en la red de entrevistas que tuvo López Obrador con Azucena Uresti o con Carmen Aristegui, en que juraba y perjuraba que no se iba a talar ni un solo árbol. Se talaron casi 10 millones de árboles para la construcción del Tren Maya, y hay una destrucción del hábitat, pero también de la fauna de ese lugar, que está reconocido como un sitio protegido por organismos ambientalistas. Esto va a tener graves consecuencias para la región. Nadie puede creer que construir una monstruosidad como el Tren Maya no iba a perjudicar la naturaleza, la flora y la fauna de ese lugar. Y ya para finalizar con este bloque, les comento parte de lo que se vio en las portadas de los periódicos de este día. El periódico El Norte tiene una muy buena portada que habla sobre la integridad física de las personas, la seguridad de las personas. Dedica la portada a decir que con el gobierno de López Obrador asesinan 93 personas al día. Supera por mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Con Felipe Calderón había un promedio de 52 personas asesinadas al día. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto de 66, pero con López Obrador son 93 al día. Por su parte, el periódico Diario de Yucatán habla sobre un sector informal fuerte. La mayor parte de la economía de México es informal.
Y resulta ser que pues el crecimiento económico, algunos datos económicos favorables sobre el crecimiento económico, surgen precisamente del trabajo de las personas de todos los días, del sector informal fuerte. No es algo que haya logrado el presidente López Obrador, no es algo que haya hecho el presidente López Obrador, sino contra las malas acciones o las políticas de empobrecimiento emprendidas por él. El sector informal se fortalece en México y evita pues un colapso económico aún mayor que el que se ha ocasionado con una serie de políticas erróneas que pues afectan en gran medida el país. Sobre todo sabemos que hay un mal ejercicio, se está malgastando los recursos públicos, los impuestos, pero en lo que tiene que ver con el sector privado, porque no es público, sector privado informal, se resiste a las políticas de destrucción económica de López Obrador y demuestran que pues tenemos un país de gente muy trabajadora. No es un país como el que había visualizado el presidente, de personas que iban a estar a las expensas de sus ayudas o de sus programas o de sus sobornos políticos. No es el caso. Y el periódico Milenio publica: ordena Estados Unidos de Norteamérica reapertura de puertos de Texas al transporte ferroviario. Por su parte, el periódico La Jornada, que pues esta semana ha tenido una serie de publicaciones que se alejan completamente de los criterios periodísticos, de la seriedad y además de los valores periodísticos, que es tener por cercano al pueblo de México, pues sigue dedicándose a hablar de otros países. Le dedicó su portada a hablar contra Javier Milei. Entonces seguimos viendo que el periódico oficial, el periódico que más ha acaparado los contratos de publicidad por parte del gobierno federal, sigue ocultando la corrupción del presidente López Obrador, sigue ocultando la situación de inseguridad y violencia en nuestro país. Por su parte, el periódico Excelsior publicó: exigen paz y justicia tras el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y así podemos irnos dando cuenta de cómo es distinta la calidad periodística, cómo es distinta la visión, la seriedad, la veracidad de estos distintos periódicos, viendo cómo cambia muchísimo el tema que eligen poner en portada, el tema en el que centran su atención y que se considera que es una historia que vale la pena que el pueblo de México vaya a tener después constancia en las hemerotecas donde se guardan precisamente esta clase de periódicos. Pues bien, gracias por su atención. Los invito a suscribirse a mi canal y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.